46 minutos, continuamos conversando esta mañana con Óscar Arnal, analista político y abogado en Primera Página. Estimado, dejamos también preguntas importantes como lo que tiene que ver con las posturas latinoamericanas respecto a Venezuela, porque sigue siendo muy importante lo que aquí sucede y lo que ha expresado el presidente Gustavo Petro, su propuesta incluso para garantizar luego de las elecciones seguridad, garantías, protección, gane quien gane o pierda. Quien pierda, ¿no? ¿Cómo usted valora eso? Y además lo que pudiera sumarse a esa propuesta, también la posición de Lula da Silva, de otros mandatarios en Latinoamérica. Sí, esa propuesta del presidente de Colombia surge luego de una reunión precisamente con el presidente de Brasil, Lula da Silva, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con que después de las elecciones gane quien gane, o sea, si pierde el gobierno, si gana la oposición o viceversa, simplemente aquí, digamos, se trata de que no va a haber persecución, al contrario, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esto, o sea, yo creo que es una propuesta, digamos, muy inteligente y que podría firmarse perfectamente por todos los factores, o sea, ojalá que Colombia, que es un país que tiene mucha influencia sobre Venezuela, además ideológicamente de alguna manera son afines el gobierno de Colombia y el venezolano, insista en esta propuesta justamente para que quien pierda las elecciones no sea atropellado por el ganador, porque evidentemente al país le hace falta, digamos, que la diatriba estéril cese desde todo punto de vista. O sea, los países necesitan cohabitación, necesitan un poco lo que ha dicho el propio candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González, ¿no? O sea, que él está dispuesto, una vez gane las elecciones, a conversar con el presidente Maduro, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Europa, que marcan en este proceso, también colocándose de relieve los cambios que se están dando en el caso de que regrese el expresidente Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre, y en Europa un avance más hacia la derecha, con lo visto en estas últimas elecciones que se dieron en el Parlamento Europeo, incluso que ha esto ocasionado un terremoto político, como fue el caso de Francia, y que convocó elecciones legislativas anticipadas para este mismo mes. ¿Cómo ve los cambios políticos y cómo pudiera esto afectar a esta parte del mundo? Sí, a mí me parece, por ejemplo, cuando uno habla del tema de Europa, ¿no? Nuestra madre Europa, o sea, imagínense la influencia de fueron los europeos los que encontraron este continente, ¿no? Colón y bueno, la influencia, digamos, heredamos el lenguaje gracias a los españoles, sí. La religión, la cultura, esa es la realidad nuestra, ¿no? O sea, y la mezcla. Pero te diría que lo que me preocupa a mí es que no venga, por ejemplo, la misión de la Unión Europea de observación electoral, porque la misión de la Unión Europea es muy importante, porque es muy profesional. Entonces, digamos, eso que se ha hecho de rechazar y de vetar a la misión de Europa, cuando, digamos, esa Unión Europea está compuesta por 27 países, es gravísimo desde mi punto de vista. Hablando de eso que me preguntabas al principio, sobre las condiciones electorales, porque lo ideal es que haya condiciones para todas las partes, y lo ideal es que de esos países europeos, de todas partes del mundo, de ONGs del mundo, de gobiernos del mundo, vengan observadores y veedores internacionales. Entonces, ese es un llamado importantísimo. ¿Cree que haya tiempo todavía para que se revoque esa decisión? Ojalá sería, o sea, esa rectificación sería fundamental para que existan mínimas condiciones electorales. Cuando uno siente que, digamos, están comunicadores sociales, este fin de semana se llevaron a otro comunicador social preso, a un estudiante de comunicación social, hace ya unos meses detuvieron a un periodista, además miembro del Colegio de Periodistas de Caracas, secretario adjunto, Carlos Julio Rojas, ¿no? Entonces, digamos, el Colegio Nacional de Periodistas ha dicho que hay más de 50 atentados contra medios de comunicación en lo que va de año. Entonces, eso evidentemente es violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de la libertad de expresión,
y es un absoluto contrasentido con lo que dice la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bien, ahora volviendo al tema internacional, antes de que nos vayamos, es importante también analizar lo que sucedió en el marco de la cumbre sobre paz en Ucrania, que se realizó en Suiza. Más de 90 países asistieron, pero solo 80 suscribieron la declaración final, que también hace énfasis mucho en la soberanía como base para lograr la paz entre Rusia y Ucrania y acabar con esta guerra de más de 2 años. ¿Crees que es un paso importante esta iniciativa que tuvo Suiza para avanzar en ese proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, importantísimo. Yo diría que eso es trascendental. O sea, esa guerra le hace muchísimo daño a la humanidad. Un país como Rusia que está invadiendo un país vecino, pues que se está, Putin tiene orden de captura de la Corte Penal Internacional. O sea, es horrible lo que sucede ahí en Ucrania hoy, lo que sucede en el Medio Oriente también con la guerra que tenemos allá. Y el Papa en esto, digamos, se acaba de reunir, por ejemplo, estuvo en el G7 en Italia, sí, con los líderes que asistieron a la cumbre también, antes de lo de Suiza. También, por supuesto, se habló sobre el tema de Ucrania, la guerra. Y sabemos de quién se trata. O sea, él es el padre de todas las inhabilitaciones políticas. O sea, él mismo inhabilitó a María Corina Machado, a Capriles, a César Pérez Vivas, estando ahí, a Guanipa. O sea, ese es el presidente, digamos, del Consejo Nacional Electoral. Es como si el árbitro de un Caracas Magallanes fuera o del Caracas o del Magallanes. Sí. Eso no puede ser, o sea, eso es la antidemocracia. Esos órganos tienen que ser, digamos, manejados de acuerdo a la ley y de acuerdo a sus reglamentos. Y hay decisiones ahí que tienen que tomarse por mayoría calificada de sus miembros, y eso no